Bendecido sea nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea toda la gloria, a Él sea todo el honor, la majestad, la alabanza, el imperio y todo aquello creado por sus manos, creados por su poder, por su inteligencia. Nosotros somos parte de esa creación. Es maravilloso nuestro Dios porque hace cosas extraordinarias. Bendito sea su santo y eterno nombre. Bueno, quiero darle gracias a todos ustedes, hermanos, que han estado conmigo durante este año. Hemos estado, como dicen, intermitente. Algunas veces hemos estado continuo. Algunas otras veces hemos estado ausentes, pero gracias a Dios aquí estamos. Quiero agradecerle a todos los hermanos que han estado siempre ahí conmigo apoyándome en esta red, en este canal. A algunos, como mi hermano de apellido García, desde Ecuador, que él siempre, cada vez que compartimos la palabra de Dios, él se encarga de publicar algunos de estos mensajes, compartirlo con sus amistades o en sus páginas. Mire, yo le voy a ser bastante honesto. Se siente bastante triste en el corazón, la verdad. Porque algunas veces, y esto es algo tan común, es algo tan común, me atrevo a creer que el 1% de nosotros como pastores escuchamos la palabra de Dios a través de otros siervos. Y a mí me ha bendecido Dios escuchando a otros varones que tienen palabra de Dios, que son gente que verdaderamente vive lo que predica y sabe lo que está predicando, está consciente, comprometido con que esa palabra salga perfecta desde sus corazones para que el alma que está escuchando pueda recibir una palabra purificada, perfeccionada. Pero da tristeza cuando uno tiene amigos, y pues esto me pasa a mí. Yo tengo hermanos en la fe, muchos hermanos en la fe, que ellos me mandan a saludar y me dicen: oh, gloria a Dios, la palabra que estás predicando es una palabra que me bendice y todo, pero hasta ahí nomás. Hasta ahí nomás. ¿Por qué es importante tener esa afinidad y esa responsabilidad? ¿Por qué? Porque nosotros estamos predicando la palabra de Dios para que otros sean edificados, para que otros sean salvos, para que otros sean bendecidos. El problema es de que nosotros, y esto es algo tan común aquí, ¿verdad? Yo, por ejemplo, cuando alguien publica una predicación, una reflexión que yo he dado, y miro en esa página, me siento bien agradecido en mi corazón porque digo: wow, hay alguien que está siendo bendecido por esta palabra, hay alguien que siente ese espíritu de responsabilidad para con otros. Pero hay hermanos que aún están en el ministerio, pastores que están en el ministerio, te mandan a saludar y uno muchas veces desea en su corazón que no solamente sea un saludo, sino que nos ayudemos a compartir el Evangelio. Aquí yo en mi página he publicado cosas que considero que son importantes, ¿sí? Las comparto, pongo algo de mi pensamiento arriba de esa publicación, ya sea un video o una fotografía. Por ejemplo, andaba alguien que aprecio mucho, durante esta semana, andaba por la República de Guatemala y andaban allá disfrutando por ese lago tan importantísimo que se llama Panajachel. Y le voy a ser sincero desde mi corazón, yo estuve predicando en ese pueblo, porque es un pueblo, este lago, está un volcán, unos volcanes, y pues alrededor de ese volcán hay pueblecitos que la gente se encargó de ponerle a cada pueblecito el nombre de los apóstoles, ¿verdad? Y para llegar a ese lago hay que descender por unas profundas montañas, pero es una experiencia maravillosa, Panajachel. Y estuve allí hace 44 años. Entonces esta persona que aprecio mucho me mandó, y ahí usted lo tiene en mi página, la publicación, ahí se ve al fondo el volcán, se ve el sol ocultándose detrás del volcán, el lago en un atardecer, ¿sí? Entonces se lo publiqué porque a mí me bendijo y yo quiero bendecirle a usted.
Y gracias a Dios ha tenido algunos hermanos que no son conocidos míos, la mayoría, sin embargo apoyándome, dándole un like y todo eso, ¿cierto? ¿Por qué? Cuando la Escritura dice que nos apoyemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros, nos está enseñando la palabra de Dios que debe de haber un espíritu de unidad, ¿sí? Un espíritu de unidad que lleve a cabo el propósito de Dios, que es que el mundo pueda ver que somos una iglesia unida, ¿sí? Tal vez no por las riquezas ni por la alta intelectualidad, sino por ese amor fraternal, ¿sí? Y recuérdese que Jesús le enseñó eso a sus discípulos. Nosotros, es raro, hermano, es raro, porque yo en lo personal, yo considero que eh, amigos pastores solamente tengo quizás uno, y es mi hermano José Brand, que vive acá en la ciudad de Los Ángeles, un hombre que a través de toda la historia que hemos tenido ese contacto a través de los años, porque tenemos cerca de 40 años de conocernos y de tratarnos. Él me invita a su iglesia. Y mire qué maravilloso es esto. Cuando nosotros tuvimos una división, se puede decir, y quedamos poquitos dentro de la congregación, el hermano venía con su iglesia y manejaban aproximadamente unas 10 millas para estar con nosotros. 10 millas serían como 20 kilómetros de ida y de regreso. Traían una minivan, otros hermanos se venían en carros particulares. Traía su iglesia para venir a apoyarnos, para venir a respaldarnos. Y así fue durante un periodo, casi un año. Ahí estaba ese hombre fielmente escuchando la palabra de Dios. Y hace quizás aproximadamente unos 3 domingos estuve en su congregación y lo vi llorar a mi hermano. Lo vi llorar y se acercó a mí y me dijo, la palabra que hoy predicó me tocó el corazón. Yo me sentí bendecido. Me sentí agradecido con Dios porque pude ser de bendición para mi hermano como Él ha sido para mí a través de los años que nos hemos conocido. Y ese es verdaderamente el problema que tenemos nosotros, es que nuestro corazón es orgulloso. Y nosotros nos consideramos que ya nadie nos puede enseñar. Ese es un sistema de vida y una posición que nosotros los pastores tenemos en el día de hoy. Así de sencillo, ¿verdad? Es que vamos al instituto bíblico, nos enseñan toda la filosofía, vida y por haber, nos meten en un invernadero y ya salimos, ¿verdad? Reproducidos, ¿verdad? Con una ideología, un lineamiento y todo, y Dios pues queda de lado, ¿sí? Acuérdense que hay una porción en la Escritura que dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La gran pregunta que yo me hago es, ok, si yo voy a un grupo de personas que no conocen a Cristo, ¿sí? En un caso específico, le voy a contar, yo me quedé admirado cuando leí este testimonio. Este hombre era el compañero de predicación de Billy Graham. Este hombre era de apellido Huntington, ¿sí? Y él en su vida anterior, antes de ser cristiano, era un tremendo escritor. Había escrito muchos libros, muchos de éxito y todo. Entonces se convierte al evangelio, se une a Billy Graham y comienzan a predicar la palabra por todos los Estados Unidos. Se intercalaban, como dicen, vea, un día uno, otro día el otro y así. Bueno, ya ahora ya no solamente eran predicaciones a nivel de los Estados Unidos, sino que ya ahora salían fuera de los Estados Unidos y en esta oportunidad les toca ir a África. ¿Sí? Van a un país de África y bueno, llegan y él siente la necesidad, ¿no?, de salir a dar una vueltecita, como dicen por allí, mientras se estaba ya planificando el primer día de campaña, que eran unos días de campaña majestuosos, mucha gente. Entonces, este hombre sale y en una calle mira a una mujer. Su cuerpo prácticamente era un cuerpo y a huesos prácticamente. Y sostenía a un niño en sus brazos. Y el niño hacía un buen rato que había muerto. El niño también era un costalito de huesos. Ya no había casi carne en su cuerpo. Y pues naturalmente había una tremenda hambruna en ese estado, en ese país. Y esta mujer había
su hijo había muerto por desnutrición. Y la mujer ya ni tenía ni lágrimas, naturalmente estaba con un quejido, ¿verdad? Entonces él está allí parado. Y la primera pregunta que este hombre se hace es, ¿cómo le puedo hablar del amor de Cristo a esta mujer? ¿Cómo le puedo decir que hay un Dios que la ama a ella y que ama a su hijo y que Dios puede hacer cualquier cosa por ella? ¿Verdad que sí? Solo imagínense el contraste, ¿no? Una mujer muriéndose de hambre, completamente desnutrida, acaba de perder a su hijo, ¿sí? De desnutrición. ¿Y cómo le podía este hombre hablar a esta mujer del inmenso amor y misericordia de Dios? Era bastante contraste, ¿cierto? Entonces, él no le pudo hablar a esa mujer, sino que siguió su camino por esa calle, pero él regresó tocado en lo profundo de su corazón. Y ese fue el impacto más grande de su vida. Cuando regresaron de África, él lo primero que hizo fue encerrarse en su casa. Tenía tremenda casa, pues él había ganado mucho dinero escribiendo libros y ahora él está allí, ¿verdad? Meditando en su mente, en su corazón. Dios, nosotros, Billy y yo, vamos predicando tu palabra, hablándole al mundo de amor, pero ¿cómo es posible que esa mujer se esté muriendo de desnutrición y que acabe de su hijo de morir de desnutrición? Entonces, él, claro, como tenía una mente muy inspirativa, muy interrogativa, lo primero que se preguntaba es, bueno, yo soy hipócrita. Billy Graham es hipócrita porque estamos predicándole a esta gente acerca del amor de Cristo y esta mujer acaba de perder su hijo y miles de mujeres han perdido sus hijos, sus esposos, ¿verdad? Por el hambre. ¿Cómo es posible que hablemos de un Dios todopoderoso cuando verdaderamente estamos viendo un cuadro diferente? Y eso era lo que en algún momento se preguntó Job. ¿Sí? En algún momento, con toda seguridad, se preguntaron eso. ¿Cómo es posible que estemos hablando de un Dios de amor? Y miren lo que está. ¿Sí? Entonces, el punto es este. Quiero llegar a este punto. Nosotros como predicadores tenemos tanta teología, tanta filosofía, tanta historia metida en nuestra cabeza. Y esto que voy a decir ofende a muchos orgullosos soberbios. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos tanta teología metida en nuestra cabeza, tanta filosofía, que nos convertimos en oradores profesionales, pero sin palabra eficaz, sin palabra que produzca vida en el corazón de la gente, sin que podamos llegar a la necesidad profunda de cada corazón. Yo me quedo aquí, como dicen extasiado, hasta me siento desarmado, levanto mis manos y digo, no, aquí no puedo llegar acá, ¿cierto? ¿Cómo yo puedo irle a enseñar a un teólogo? ¿Cómo yo puedo irle a enseñar a un historiador? ¿Cómo yo puedo decirle, oye, mira, Cristo piensa esto de ti? No puedo, porque ellos ya tienen amoldada su cabeza, sus pensamientos, ya están llenos, ya no necesitan más. Es más, dentro de ellos consideran que allá en el cielo tienen una suite VIP para pastores, para teólogos, para doctores, para licenciados, para bachilleratos en teología, para todo. Y ellos consideran que ya tienen todo seguro en ese cielo de Dios. ¿Sí? El orgullo humano. La Escritura, cuando dice la palabra mata, mas el Espíritu da vida, nos enseña perfectamente que hay un solo sistema, una sola forma, una sola manera de que Dios nos acepte, nos reciba en su santuario a través de la oración en el Espíritu. ¿Sí? Es cuando nosotros miramos nuestro interior y nos damos cuenta que tenemos una profunda necesidad del Creador, que no somos nada sin Él, que no sabemos nada si no estamos ahí. Y se lo muestro a través de la Escritura. En el libro de Jeremías, que es un libro maravilloso, que como me encanta este libro a mí porque tiene unas enseñanzas tan poderosas. En este libro, aquí en el capítulo 23, si no me equivoco,
hay un pasaje que me encanta y me fascina y se lo voy a leer. Vamos a ver el capítulo 23. Vamos a ver, aquí lo tenemos ya 20. 20, vamos a ver, 23, aquí está. Y aquí dice, en esta palabra, dice acá, déjeme leerle. El verso 11, dice aquí, vamos a ver si lo hallamos. Hay una palabra que dice aquí, en el verso vamos a leer el 18, 23, 18 del libro de Jeremías. Dice, porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a sus palabras y la oyó? Mire qué verso tan importantísimo. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Siempre les he explicado a ustedes que la palabra secreto quiere decir intimidad. Cuando usted como esposo, como usted como esposa, entran al cuarto, ¿sí? Cierran la puerta, eso se llama intimidad. Lo que van a hacer ahí, lo que van a practicar, se van a estimular, se van a acariciar, eso se llama intimidad. Allí no entra una tercera persona, ni el niño, porque hay que dormirlo primero, ¿no es cierto? Nadie, ¿sí? Eso se llama intimidad. Ahora, ¿cómo se traslada esto entre usted y Dios, entre Dios y usted? Cuando usted sabe perfectamente que necesita ese poder de Dios primero para su vida, ¿sí? Primero para su ser interior, porque no podemos nosotros ir a dar lo que no tenemos. El problema ahora es que hay quienes están tan vacíos, tan lejos de Dios, porque están tan llenos de filosofía, tan llenos de ideas humanas y están en los púlpitos. Pero claro, el ignorante, el que no ha sido salvo, el injusto, el perverso, aquel atenido que quiere que lo lleven de la tierra al cielo, ay, cuando oye a estos oradores, ¿verdad? Bla, 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 bla. Y entonces está la gente doblegándose, ¿verdad? Entonces, ¿se da cuenta? Usted tiene también otro ritmo, ¿verdad? Los predicadores que consideran que, pues, son eminencia y que realmente, pues, tienen una base de apoyo. Hay gente que los alaba, ¿verdad? Aunque sean impíos y tengan mal testimonio la gente. Hermanito apóstol, desde Ecuador le saludamos. A ver, ¿cuánto viene a predicar a Ecuador, apóstol? Sus palabras que dice me tocan el corazón, me llenan. Apóstol, ore por mí, lo amamos, apóstol. Entonces yo me pregunto en mi corazón, y no lo hago por envidia, simple y sencillamente es porque soy un predicador y necesito entender perfectamente que lo que estoy predicando no es mi estilo de vida, no son mis conceptos, no son las ganas de modificar algo, de hacer algo para glorificarme, no. Este verso me enseña a mí que hay un hombre, una mujer que tiene sed, hambre de Dios y se acerca a Dios. ¿Quién oyó? ¿Quién oyó? ¿Quién oyó? ¿Quién estuvo cerca de Jehová? ¿Quién oyó su palabra? Eso es lo que dice el verso 18. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová? Qué maravilloso. ¿Esto por qué? Porque aquí nos habla correctamente. Y fíjese, mire este verso, que es el 18 del 23. Ahora, mire el 22 de este mismo capítulo, ¿sí? Dice el verso 22 de aquí, del capítulo 23 de Jeremías. Pero si ellos, ¿quiénes son ellos? Bueno, la élite religiosa de aquella época, ¿no? El sacerdote y el profeta. El sacerdote sentado en el trono, comiendo, disfrutando la gloria terrenal, ¿cierto? Como lo hacen ciertos predicadores ahora, ¿no? Y el profeta, aquel que así dice Jehová, chanda la bacanda, hurra la bazarra, charra la bacaya, ¿cierto? Entonces mire lo que dice acá. Si ellos, el sacerdote y el profeta, hubieran estado
en mi secreto. Vuelve otra vez a hablar del secreto, ¿no es cierto? En el verso 18 ya lo leímos, y en el verso 22 también dice, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras, no la filosofía de ellos, no los estudios académicos de ellos, no el orgullo del título, no el doctorado, no la licenciatura, no el bachillerato, porque hay quienes que son tan alzaditos. A mí, yo lo que hago, ¿sabe qué? Me aparto. Me aparto. ¿Por qué me aparto? No es porque no me considere que pues estamos en el mismo nivel, en el espíritu, deseosos, necesitados de Dios, sino porque a esas personas tú no los puedes bendecir. Yo no los puedo bendecir porque la palabra que yo predico no entra a sus oídos, porque ellos ya están tapados de los oídos, ya tienen allí una gran peñascón metido en los sentimientos que ya no les entra la palabra. Ellos pueden alabar a aquel que, ¿verdad?, los alaba a ellos, ¿verdad? La alabanza mutua, yo te alabo, tú me alabas, lo que existe dentro de las congregaciones, ¿cierto? Entonces, aquí puede ver usted, si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían apartado de su mal camino, ¿sí? Vuelvo y le repito, aquí miro yo a un hombrecito ahí, ¿verdad? No sé si era de Asamblea de Dios, no lo sé, pero pues bueno, la mayoría de estos pastores de Asamblea de Dios son bastante elevaditos y no es que yo tenga esa espina contra ellos, no, no. Yo he pertenecido a Asamblea de Dios, estoy afiliado a Asamblea de Dios de aquí del Pacífico, ¿cierto? Sin embargo, tienen un pensamiento, una posición tan elevada. Usted no mira humildad en esos hombres. Usted no mira un grado de sencillez de sus corazones. Usted no mira que estos hombres hacen de lado el título por entregarse y servir con el corazón. No tienen eso ellos. ¿Quién? Yo recuerdo que cuando a mí me invitaban a las reuniones de ministros de la sección, porque aquí hay secciones, ¿verdad? Llegábamos allí tal vez 15 o 20 pastores, ¿sí? Ahí estaban. ¿Qué es lo que hablaban? Puras elevaciones, puro orgullo. Oh, hermanos, ya me gradué, hermanos, saquen su licencia, hermanos, esto, lo otro, esto y lo otro. Entonces yo decía, ¿y en qué nos edifica esto? ¿Sí? Luego me mandaban cartas y me decían, vamos en avión a volar, en un avión con capacidad para 20 pasajeros, vamos a volar en derredor de la ciudad, del centro de Los Ángeles, del condado de Los Ángeles, y desde las alturas vamos a orar para que Dios transforme la ciudad. Y yo decía, qué ridículo. ¿Por qué no vamos por las calles y le vamos llevando palabra de Dios, un abrazo, ¿sí? ¿Por qué no nos preocupamos? Si nosotros, la iglesia, nos hubiéramos preocupado por ir a buscar a los perdidos, a los parques, a las plazas, a las calles, no estarían las calles de Los Ángeles ahora llenas de humanos estatuas. Yo le llamo humanos estatuas, porque cuando se meten el fentanilo en sus cuerpos, sus huesos se endurecen y están así, pandos, parados y pandos, por horas y horas hasta que caen muertos. ¿Quién tiene la culpa de que los bares estén llenos de gente buscando un momento de placer? La iglesia. ¿Quién tiene la culpa que diariamente miles y millones de seres humanos se vayan a la condenación? La iglesia. Sí. Nosotros no somos como la iglesia de ayer. Nosotros no somos como iglesia primitiva. No somos, ni mucho menos nos acercamos a la altura de la suela de sus zapatos. Porque cuando miramos la iglesia del libro de Hebreos, nosotros miramos una iglesia sufriente, una iglesia entregada, una iglesia dispuesta a morir por la causa de Cristo. Se amaban, eran nobles como los de Bitinia, eran intelectuales dentro del círculo de la gloria de Dios, eran intelectuales porque amaban la palabra, porque sabían que cuando estaban unidos en Cristo eran fuertes. Hoy no. Nosotros tenemos una iglesia dividida. Nosotros tenemos nuestros cerebros pensantes bien arriba y nosotros los enanitos estamos ahí abajo, ¿no es cierto? ¿Sí? Con la boca abierta por el gran vislumbre de las estrellas, las luminarias, los poderosos, ¿no es cierto? Qué triste, qué triste. Pero le voy a decir una cosa. Va a venir un momento
va a venir un momento en que, mire, así como cuando Arnold en la película Predator, en la primer película, ¿sí?, le quita la máscara al aliens, ¿sí?, y queda aquel animal con aquel gancho así, ¿sí? Y entonces el Arnold se queda así, va y dice una mala expresión, ¿no es cierto? Va a llegar ese momento en que, mire, Dios va a quitar las máscaras y vamos a quedar tan ridiculizados, porque no es que vamos a quedar ridiculizados primero allá en el trono de Dios cuando estemos siendo juzgados, no, aquí nunca os conocí, obradores de maldad, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, así como Dios desechó. Aquí en este capítulo 23 Dios desechó a los sacerdotes, Dios desechó a los profetas, porque eran una sociedad bien unida y se alababan los unos a los otros, entre el sacerdote y el profeta, por la maldad que hacían, ¿verdad? Porque se apoyaban entre perversos y eso desagradó a Dios. Los profetas habían llegado a la locura espiritual y ya no profetizaban en nombre de Jehová Dios, sino en nombre de Baal, los profetas de Samaria. Qué triste, ¿no es cierto? Qué vergonzoso que llegaron a darle vuelta, como dicen, a la tortilla, ¿no? Dejaron al Dios de la vida, como dice la Escritura, dejaron a la fuente de vida y excavaron cisternas rotas que no retienen agua. Es vergonzoso, pero estos somos la iglesia. Pero mire, allá afuera, en el mundo que nos rodea, hay iglesias como la de los mormones, ¿sí? Uniditos, marchan como soldaditos, bien unidos. Yo he estado dialogando con mormones. He estado dialogando con mormones. No se apartan de su enseñanza, no los puede mover usted, ¿sí? Son educados, son respetuosos. Cuando sienten que usted los está polemizando, ellos van buscando la manera de ir cambiándole el tema a usted al punto que no los enoje, no los enfade, ¿sí? Nosotros somos diferentes, ¿sí? Nosotros nos maldecimos, nosotros nos deshonramos, nosotros tiramos a la basura a nuestros hermanos, ¿sí? Ahora, aquí está un punto importantísimo. A mí muchas personas me han dicho, pastor, pero usted critica. Me lo han puesto en algunos textos, no en mi página, sino tal vez en alguna página, otra página, cuando tal vez doy un comentario. Como por ejemplo, si yo vengo y publico, aquí estoy, ¿verdad?, sentado en la mesa con un gran plato de comida, carne asada y todo, hay una copa de vino, hay todo, sí. Y entonces publico así como manso, ¿verdad?, como humilde, ¿verdad? Ah, Dios me ha bendecido, mire el platito de comida que me voy a comer. Entonces, yo he sido enemigo de eso, porque eso se llama presunción, eso se llama orgullo, y el orgullo es un demonio, ¿sí? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando tú tal vez tratas de corregir a alguien y le pones, hermano, esto no es sabiduría, porque estamos tratando con un mundo inconverso y todo. No, hombre, agarran el garrote y se lo dejan caer encima. O sea que no aceptan ni la más mínima corrección. No aprenden. No son sensibles a la voz de Dios. Estoy seguro que si Cristo se parara frente a ellos para querer corregirlos, no lo aceptarían tampoco. Porque eso fueron lo que hicieron los judíos, ¿sí? La élite religiosa de aquella época. Al Señor. Lo tenían de menos, lo ridiculizaban. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que ellos no aceptaban absolutamente nada. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser mansos y humildes, que seamos inteligentes. Mira lo que dice una porción en el libro de Proverbios. Dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Y hay una porción también en los Proverbios que dice que para todo hay tiempo. En el libro de Eclesiastés, para todo hay tiempo, ¿sí? Una palabra sazonada, una palabra de vida, una palabra que produzca en el corazón de la gente es algo maravilloso, un cambio, ¿sí? Y un testimonio que apoye lo que estamos diciendo, ¿sí? Esto es importantísimo porque Dios nos mandó a transformar a este mundo corrompido, confundido. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes son la luz. Como queriendo decirles, van a ser como una antorcha encendida en la oscuridad, llevándole la luz a los que están en la oscuridad, salvándolos de la oscuridad, del pecado.
Ustedes son la sal de la tierra, ustedes le dan el sabor de vida. Hagan que sus vidas resplandezcan con mi testimonio, con mi presencia. ¿Sí? ¿Entiende? Entonces, si yo sé que al subir al púlpito y subo con pantalones rotos de las rodillas, con tenis, pantalones punta yuca, como dicen, ¿no? Enseñando todas mis intimidades. Si yo subo hacia un púlpito, yo lo que voy a hacer es mostrarle a la gente que pues a mí el testimonio no me importa, ¿verdad? Con solo que la gente me oiga predicar, más que suficiente. No lo puedo hacer, porque hay un testimonio que mostrarle al mundo que Cristo vive en nuestros corazones, que Dios está en nuestros corazones, que la gente nos importa, que nos importa lo que la gente mira, lo que la gente va a observar en nosotros. Pero hay gente que dice, si así me siento bien yo, lo demás me sobra. Mire, tal vez que no son hijos del diablo estos, ¿verdad? Vanidosos y orgullosos. No debe ser así, creyentes. No debe ser así. Pablo nos enseñó que siendo él un hombre que tenía tanta bendita experiencia con Dios y tanto poder de Dios fluía en su vida, el hombre, entre más poder de Dios recibía, más descendía. Tenía más experiencia con Dios, más descendía, para que Cristo fuera visto en él, para que Cristo fuera exaltado en él. Hoy nosotros ponemos abajo a Cristo y nos elevamos nosotros, ¿verdad? Que la gente nos salga a recibirnos, ¿verdad? Llegó el apóstol está llegando. Y luego salimos acá como hipócritas, ¿verdad? Diciendo, hermanos, los invitamos para el día tal y tal, la gloria de Dios va a descender. Y es el mismo chiste. Es la misma ridiculez que subimos a hacer. Ponemos a los músicos a cantar y empezamos a danzar y bla, 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 bla. Pero no hay unción real. Eso solamente se llama presunción. Presunción, acuérdense, no lo olviden. Presunción del corazón. Lo que presumo, lo que trato de mostrarle al mundo, lo que quiero que el mundo vea de mí. No lo que el mundo debe de ver en mí, Cristo. Bendito sea Dios. Porque habemos gentes que todavía entendemos que la gloria pertenece a Cristo, que la excelencia es de Cristo, que Él nos llamó, nosotros no llamamos a Cristo. Yo no lo llamé. Yo no lo llamé a Cristo. Yo estaba en el lodo, en la basura metido, y vino Él, me tocó, me habló, envió un emisario, un hombre 100% amante de Dios. Y entonces me habló de Cristo. Y entonces vi la obra que Cristo hizo en la vida de mi madre, ¿sí? Y comencé a seguirle. Y en mi ignorancia, en mis primeros días, porque le estoy hablando casi de 22 días, de estar en una iglesia, haciendo lo que hacían los hermanos, levantando la mano, aleluya, gloria a Dios. Allí vino el Espíritu de Dios y me bautizó. Y desde ese momento comprendí que Dios me había llamado, que Dios me había seleccionado, que Dios me había señalado para que le sirviera, porque fue lo primero que sentí en mi corazón, servirle a Dios sin conocimiento teológico, sin haber salido del instituto bíblico, sin haber sido preparado en la teología de los hombres. Comencé a predicar por las calles, a hablarle de Cristo, todo. Nuestra iglesia rebalsó de gente que venía. Yo les decía, no les digan que yo le hablé de Cristo, lleguen a esa iglesia, métanse allí. Y ahí se metía la gente. Y el pastor, alabado sea Dios, hermano, este es el efecto de las oraciones. No, era alguien que se sentía comprometido con Dios y comprometido con mi semejante. Bendito sea Dios, bendita sea la gloria de su nombre. Nunca, y lo digo delante de Dios, estos 25 años que estuve pastoreando, nunca le enseñé a la gente, oh, usted hermano, levante la mano que el cielo se va a abrir y Dios le va a llenar de riquezas y Dios lo va a mandar a la cuarta dimensión y que la gloria de Dios aquí. No, les hablé la verdad. Les dije, aquí no estamos para andar mostrando lo que no somos ni lo que no tenemos. Aquí estamos para glorificar a Dios aún en medio de nuestras deficiencias. Aún en medio de nuestras necesidades tenemos que glorificar a Dios. Tenemos que bendecir a Dios. Tenemos que exaltarlo. Que el mundo pueda ver que Cristo vive en nosotros y nosotros vivimos en Cristo. A Dios el Eterno sea la gloria, el honor, el imperio y la majestad. Sea bendito el nombre del Señor Dios Todopoderoso, porque Él es el único que merece la gloria, la alabanza. Fuimos creados para adorar, no hay otra explicación. Fuimos creados para adorar. Por eso es de que hay tantos millones, miles y miles de religiones en el mundo, porque el hombre tiene en su interior
un espíritu para adorar, aunque les enseñaron mal, ellos adoran equivocadamente. Pero qué bueno que Dios se reveló a nuestra vida, nos dejó sentir su presencia y ahora podemos decir, alabamos al que vive y permanece para siempre. Que Dios le bendiga, es el deseo de mi corazón. Gracias, hermano Carlos Rodríguez, un pastor de la República del Salvador. Mi hermano también que está desde Ecuador, ya teníamos días de no, mi hermano Gabriel García, a Dani que lo tenemos allá, bueno, a todos ustedes que han estado conmigo, ¿verdad? Que Dios les guarde, que Dios les guíe cada momento, porque los días que vienen no son fáciles. ¿Lo escuchó? No son fáciles. Y no soy profeta ni estoy pretendiendo ser profeta. No, no. Mire un país tan pequeño, digamos, en mentabilidad como es Nicaragua, porque lo que tiene ahí Nicaragua, pues, son dos demonios, uno llamado Daniel Ortega y una bruja, que esa señora no necesita presentar credenciales, pues la señora con solo mostrar su rostro se sabe que es una bruja demoníaca y todo. Prohíben que entren gentes con Biblia al país de Nicaragua. Ahí dice, no puede entrar con Biblia, ni por tierra, ni por avión, nada, no puede entrar con Biblia, ¿cierto? Me di cuenta de un pastor por medio de su yerno, pastor salvadoreño, me contaba la historia de su suegro es nicaragüense, él se casó con la hija de este pastor nicaragüense, y este hombre decide venir desde Nicaragua a visitar a su yerno y a su hija que viven en El Salvador. Él viene juntamente con su esposa, ¿sí? Él no era afín ni partidario de la estúpida revolución de Daniel Ortega. Entonces lo tenían señalado y claro, no lo mataban porque verdaderamente pues era algo ridículo, ¿no? Quitarle la vida así en seco a ese pobre predicador, a ese pobre pastor, pero esperaron la oportunidad que él salió de Nicaragua para ir a visitar a su hija, a su yerno, a sus nietos, a El Salvador. Cuando él va al aeropuerto a subirse otra vez de regreso al avión para regresar a Nicaragua, le dicen, señor, disculpe, el gobierno de Nicaragua ha cerrado las puertas, usted no puede entrar a Nicaragua. Lleva 5 años el anciano juntamente con su esposa viviendo en la República de El Salvador. Él nunca va a poder entrar a Nicaragua mientras el maldito de Daniel Ortega y su demonio de mujer estén en el poder. Pero sabe, escuché esto una vez que alguien dijo que cada nación tiene lo que se merece. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando apoyamos a este tipo de miseria, doctrinas diabólicas, como es el comunismo, el socialismo, nosotros mismos nos estamos poniendo la soga al cuello para que el diablo ale y nos ahorque. ¿Sí? Gracias a Dios que esto nos impuso en la República del Salvador. Pero ahí tuvimos, cuando el Partido Comunista entró a pelear por dominar el país, hasta creyentes fueron, ¿sí?, a votar por ellos. Ahí tiene usted al pseudo pastor Mario Vega de la iglesia Elín de la República del Salvador hablando de dictadura. Mario Vega, si en El Salvador hubiera dictadura como la hay en Nicaragua, ya le hubieran cortado la lengua a usted y le hubieran arrancado la cabeza y se la hubieran colgado allí públicamente. Pero en El Salvador no hay dictadura. En El Salvador hay transformación, un país pequeño que le está dando un ejemplo al mundo, que le está diciendo al mundo, hey, mira, se pueden hacer bien las cosas toda vez y cuando haya honestidad en el corazón. ¿Sí? Yo no digo que el gobernante es perfecto, similar al de los Estados Unidos, no es perfecto, pero si Dios le habló a Nabucodonosor y si Dios le reveló los imperios a Nabucodonosor y le reveló muchas profecías hacia el futuro, ¿qué es lo que no puede hacer Dios levantando a un impío para que su gloria resplandezca en una nación? Claro que sí. Tarde o temprano Dios va a mandar a alguien, le va a partir la cebolleta a Daniel Ortega y a su demonio de mujer y entonces va a haber un cambio. Pero mientras eso llega, ustedes, hermanos nicaragüenses, clamen, no pierdan ni un solo momento. Clamen, clamen con su corazón, porque el libro de Crónicas dice, si mi pueblo se humillare sobre el cual mi nombre es invocado y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, sanaré su tierra y perdonaré sus pecados. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde, es el deseo de mi corazón. Amén.